es un tema muy importante y hoy sabemos que ya está una carpeta de averiguación abierta y de eso queremos hablar con Alberto Atié, a quien le aprecio mucho que me tome la llamada. Alberto, como sabemos, se ha convertido en una figura referencial en la búsqueda de justicia, en la búsqueda de verdad, en la búsqueda de defensa de los derechos humanos en nuestro país y sobre todo lo que ha seguido de cerca en relación a las víctimas de este país de muchos temas, pero particularmente de pederastia clerical a partir de lo que ha sido el papel de Alberto Atié con el caso Marcial Maciel degollado, entre otros muchos asuntos. Ahora vemos cómo dan este paso personas como Alberto o como José Barba, en el caso de José Barba como víctima denunciante del caso Maciel, para que la autoridad correspondiente investigue dichos del propio Norberto Rivera. Este documento legal que se presentó, esta denuncia de hechos que se presentó está construida a partir de declaraciones del propio Norberto Rivera, tal como lo platicamos hace unos días con Alberto Atié y con José Barba en una charla con CNN, que le agradezco muchísimo a los dos y que ahora con el paso de los días es muy importante ver en qué punto vamos. Alberto, gracias, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Carmen, ¿cómo estás? Con mucho gusto. Claro que sí, compartimos la actualización de la información, si te parece. Si te recuerdas, nos hiciste favor de entrevistarnos la misma noche del día en que presentamos la denuncia, el día 2 de junio. Hubo toda una serie de descalificaciones por parte del vocero de la Arquidiócesis de México, el padre Hugo Valdemar, diciendo que la denuncia no tenía ningún tipo de sustento y que se trataba únicamente de hacer un escándalo, un ruido en torno a la renuncia formal del cardenal Rivera, que la presentó al Papa el día 6 de junio, como lo hacen todos los obispos o cardenales que cumplen 75 años. Sin embargo, pues desde nuestro punto de vista consideramos que había suficiente sustento legal para presentar esta demanda ante la PGR, porque se trataba de el encubrimiento de presuntos delitos de tipo federal que tienen que ver con la pederastia clerical, Carmen, es decir, sacerdotes que utilizando su investidura, su cargo y aprovechándose de la confianza de los padres de niños y niñas que les confían a estos la formación o la preparación sacramental o lo que tú quieras en torno a este desarrollo de la fe de los niños, se aprovechan precisamente de esas circunstancias para abusar de ellos. El cardenal Rivera, él mismo, Carmen, en diciembre del 2016, reconoció públicamente ante los medios de comunicación, por un lado, que él nunca había protegido pederastas, a pesar de todas las acusaciones en su contra, pero que sí había conocido 15 casos. Él personalmente abrió las investigaciones, Carmen, él encontró elementos suficientes para enviar estos casos a la Congregación para la Doctrina de la Fe en Roma, y él mismo dice que afortunadamente a él no le tocó las sentencias correspondientes, que no conocemos en qué consistieron, pero que fue el Papa mismo, es decir, Juan Pablo II, Benedicto XVI o el mismo Francisco quienes las emitieron, y entonces él da la conclusión de que como él cumplió con un procedimiento interno, él no encubre pederastas, solo que le faltó un deber fundamental de todo mexicano, y más siendo una autoridad de ese nivel, Carmen, que es que ese tipo de delitos por ley están obligados también a reportarlos, a denunciarlos ante dos instancias federales, en ese caso, que son la Secretaría de Gobernación, que lo pide en su artículo 12 bis, y la Procuraduría General de la República, que lo pide en el procedimiento de los procesos penales en el artículo 116. Entonces, en este sentido, el cardenal estaba también obligado, obviamente digo también, o en primer lugar obligado,
a denunciarlo ante las autoridades competentes de nuestro país. Nos abocamos a investigar, Carmen. Solo la Secretaría de Gobernación nos respondió diciendo que no tenía información y que como se trataba de delitos graves, serían los ministerios públicos quienes deberían detenerlas, ¿no? Entonces, no nos respondió la Procuraduría de la Ciudad de México, diciéndonos en términos directos que no nos podía, nos respondió esa Procuraduría diciéndonos que no nos podían dar información porque no estábamos implicados en esos asuntos, y la Procuraduría General de la República hasta la fecha no nos ha respondido. Entonces, nosotros, con base en la información que teníamos, Carmen, para no caer en alguna irregularidad, presentamos la denuncia en esos términos: presunto encubrimiento de delitos cometidos por sacerdotes pederastas, presuntos pederastas, obviamente, 15 que él reportó a Roma y no reportó a las autoridades pertinentes, Carmen. En estos términos, sí te quiero decir que hubo, y yo soy testigo de eso, un proceso de tensión interna en las instituciones correspondientes sobre el caso, porque obviamente, y de forma lamentabilísima, Carmen, en nuestro país no estamos acostumbrados a llamar, a rendir cuentas, a declarar a personas con estas investiduras ante autoridades competentes. Siempre se estuvo de una manera u otra evadiendo las obligaciones, porque como tú sabes, cuando se trata de delitos graves en contra de la dignidad y los derechos de niñas y niños en nuestro país, la Convención obliga a los países miembros a actuar de oficio. Ni siquiera es necesaria presentar algún tipo de denuncia al respecto, y más cuando se trata de 15 casos que reconoció el cardenal y que por supuesto está pues entendido que las víctimas de estos 15 presuntos delincuentes se encuentran en la total indefensión. Entonces, platicando adentro de la Procuraduría, sobre todo con la licenciada Sara Irene Herrerías, a quien hago un reconocimiento público de haber asumido ella en su área de la subprocuraduría que preside, que la FEBINTRA atrajera el expediente de la demanda y abriera una carpeta de investigación desde el ángulo de esos daños y posible indefensión a las víctimas afectadas, Carmen. En ese sentido te diría que se da un paso histórico, efectivamente, porque por primera vez en la historia de nuestro país, Carmen, con tantos casos conocidos, además de que tú les has dado seguimiento también en tus medios y que conoces muy bien, por primera vez en la historia un obispo mexicano va a ser investigado y por lo mismo llamado a declarar respecto de sus mismas palabras dichas en público respecto a estos delitos, Carmen. Entonces, en ese sentido te diría, me reuní en 2 ocasiones con la subprocuradora, después ella turnó el asunto a la FEBINTRA bajo la Fiscalía Especial de la licenciada Adriana Lizárraga, quien nos reunió con la Ministerio Público correspondiente para enseñarme la carpeta de investigación que se había abierto, que obviamente en ese momento tenía nuestra demanda y algunos papeles que ellos ya han integrado en la línea que me comentaron de que habían ya empezado a validar la información que nosotros habíamos entregado, es decir, validar la veracidad de el documental o el video que presenta al cardenal hablando al respecto, y las noticias impresas de los medios que habíamos entregado. Incluso me dijeron que si yo podía entregar más información al respecto les serviría mucho. Consulté con
nuestro abogado, y me dijo, deja que ellos llamen a declarar al cardenal sobre lo que diga el cardenal, que tiene todo el derecho de decir que no menciona nada, que no habla al respecto por salvaguardar sus derechos constitucionales, o bien, como lo decía el padre Hugo Valdemar, si no hay nada que ocultar, el cardenal debería inmediatamente entregar esos 15 expedientes que tiene en su poder, Carmen. Esa sería la doble posibilidad: o se niega a declarar porque quiere salvaguardar sus derechos constitucionales, y entonces la Procuraduría tendría que emprender otras formas de investigación, o bien, si no tiene nada que ocultar, por supuesto que lo primero que tendría que hacer es entregar esos 15 expedientes que él mismo dice, Carmen, que abrió investigaciones de cada uno de los casos, que confirmó obviamente las acusaciones en contra de estos, que envió a la Congregación de la Doctrina de la Fe esas investigaciones, que la congregación validó o corroboró los elementos que se presentaron, y que el Papa, él mismo lo dice, Carmen, y aprovecho para comentarte que hablé con el nuncio al respecto, porque me pidió hablar con él sobre este tema y otros temas, que el mismo Papa pues es responsable de alguna forma de este mecanismo también interno de llevar los casos al margen de las autoridades de los países correspondientes. Entonces, a ver, un segundito, Alberto, un segundito, perdón que te interrumpa. ¿Dices sí, que hablaste con el nuncio, con el actual nuncio del Vaticano en México? Así es, Carmen. A ver, ¿nos puedes contar un poco más de la reunión? Y me pidió si podía yo verme con él, y le dije que con mucho gusto. Quiero decirte, Carmen, que es la primera vez desde el 2003 que yo presenté mi renuncia pública al Papa Juan Pablo, que me cita un nuncio para hablar con él de mi caso y de otros temas, en particular también de la denuncia en contra del cardenal Rivera, porque él quería entender los términos de la misma, ¿no? Entonces, es decir, sí, Franco Coppola te llama. Con él, Carmen. Sí, te reuniste con Franco Coppola, el nuncio apostólico en México. ¿Podrías contarnos en qué fecha lo hiciste? La semana pasada, Carmen, el día jueves de la semana pasada, me reuní ahí en las oficinas, en la sede de la Nunciatura, y estuvimos cerca de 2 horas, un poco más de 2 horas, reunidos platicando al respecto. Y él me comentó, bueno, pues los motivos por los cuales el Papa lo había mandado a México como nuncio. Después me comentó que traía finalmente consigo el documento en donde se me otorgaba la dispensa al ministerio, Carmen. Después, pues, ¿qué te puedo decir? De más de 10 años de mi renuncia, yo, pues sí, obviamente me permití leerla delante de él, y le expresé que jamás en mi vida había yo solicitado la dispensa como sacerdote, porque eso requería de 2 cosas, Carmen. Una era que tenía yo que someter ese procedimiento al obispo cardenal Norberto Rivera, que obviamente era parte del conflicto en el que yo me había encontrado desde que le hice ver que el asunto del padre Maciel no solo implicaba un posible complot contra la Iglesia, sino que había casos reales, uno que yo había atendido más otros 8 que había conocido, y eran los que habían denunciado desde los Estados Unidos al padre Maciel, y que Salvador Guerrero había hecho unos artículos al respecto que no tenían ninguna intención de dañar, de difamar, sino de decir lo que habían vivido y lo que estaban pidiendo, que era justicia, Carmen. Y bueno, vimos la reacción del cardenal en los medios en mayo del 97, en donde él salió por un lado difamando a las víctimas, Carmen, como ha estado acostumbrado a hacerlo. Trata de difamarlas, trata de marginarlas, trata de ignorarlas, trata de hacerlas a un lado. Como en estos 15 casos no sabemos quiénes son, dónde están estas víctimas, y luego descalificó al mismo periodista. Tú lo entrevistaste después, posteriormente, para oír su versión, y por ese motivo, Carmen,
yo lo busqué como sacerdote al cardenal como un colaborador suyo para ayudarle a que tuviera una información más amplia, más clara, más completa de lo que, y él me cayó la boca y me sacó de su oficina, Carmen. Entonces ahí empezó mi conflicto. El nuncio Justo Moyor lo supo, me pidió que lo expresara en mi carta al cardenal Ratzinger, en donde Ratzinger lamentabilísimamente respondió que el caso del padre Maciel no se podía tocar porque era una persona muy querida del Santo Padre y había hecho mucho bien a la Iglesia, y eso fue lo que me reventó a mí, Carmen, y no acepté absolutamente nada, ni siquiera el hacerme obispo por parte del cardenal Rivera, como él mismo me lo dijo, si yo me callaba, cosa que le informé al nuncio, y me tuve que ir a Chicago, y ahí fue donde pues tú me entrevistaste junto con Javier sobre eso, donde yo había ya tomado la decisión, me acuerdo bien, en ese programa, Carmen, donde tú abriste el micrófono y yo dije, me voy a retirar del sacerdocio, ya me di cuenta de lo que está en juego y no estoy dispuesto a seguir formando parte de esta institución que hace este tipo de cosas. Y allí fue donde, Carmen, decidí no buscar la dispensa que se llama, es decir, donde a través de un documento llenando una serie de preguntas que son tremendas, Carmen, me las enseñó el padre Antonio Roqueñi, donde tú terminas diciendo, soy inepto, soy incompetente para ejercer el ministerio y por eso mismo solicito se me reduzca, imagínate, al estado laical, se me reduzca a ser un laico, y además me comprometo y fueron las preguntas los términos en los que estaban ahí y que leí delante del nuncio Coppola, que no puedo vivir en la Ciudad de México, que no puedo enseñar de ninguna manera en alguna institución católica, que no puedo atentar la celebración de sacramentos, que fue lo mismo que le dijo el cardenal Rivera al padre Antonio cuando el padre Antonio le entregó una copia de mi renuncia al Papa, Carmen. Entonces, en esos términos le dije al nuncio, yo jamás he pedido una dispensa a la Iglesia, yo renuncié porque no pude ejercer el ministerio, se lo dije al Papa, jamás recibí una respuesta al respecto, Carmen, y hasta ahora me vienen a decir, y bueno, que traen finalmente la dispensa para, como me lo dijo el nuncio, aclarar en los términos jurídicos mi relación con la Iglesia. Le dije, no es el tema, monseñor, el tema es qué hacer con esta situación de mecanismo de protección institucional de pederastas a nivel mundial, ese es el tema. Dijo, no, bueno, yo la verdad no reconozco que haya un mecanismo, digo, no es cuestión personal, pues está evidente en el mismo Comité de los Derechos del Niño lo dice con toda claridad, Carmen, hay un mecanismo institucional de protección cuya responsabilidad radica en la Santa Sede. Entonces, tuvimos un momento de tensión en ese aspecto, Carmen, no acepté firmar de recibida la dispensa en esos términos. Obviamente no tengo y no tendré y no buscaré una dispensa de la Iglesia Católica. Voy a llevarle al nuncio, obviamente, la copia de la renuncia que le presenté al Papa. Carmen, al parecer, debía estar ahí en la nunciatura. Se la entregó el padre Roqueñi al actual cardenal que se encuentra en Roma, que es el segundo de a bordo del Papa Juan Pablo, y que Francisco. Es pues un cardenal al parecer muy cercano y que fue nuncio apostólico aquí en México, monseñor Bertelo, el cardenal Bertelo. ¿Del Papa Francisco? A quien te comento que le expresó el cardenal en ese entonces nuncio al padre Antonio, dígale al padre Atié que no renuncie, que no se vaya, que me parece lamentable lo que ha pasado y que, bueno, pues el día que se sepa todo, el padre Maciel se va a quedar chiquito, ¿no? Entonces, Carmen, pues sí, fueron expresiones que luego me comentó a mí el padre Antonio, pero sí, me vi con el nuncio en esos términos, Carmen, luego le expliqué a mi modo todos los elementos de la denuncia, y me dijo algo muy importante, Carmen, los obispos están obligados a reportar los casos de pederastia
ante sus autoridades en sus países, ¿no? Sí. Entonces, esto ojalá lo ratifique el nuncio públicamente, de que hay una obligación de los obispos de entregar estas informaciones a las autoridades competentes, ¿no? Nos has contado, Alberto, muchas cosas en una misma sentada. Déjame recuperar esta escena que nos estás contando tan importante. El nuncio apostólico en México te llamó la semana pasada para hablar de dos asuntos fundamentales, para entregarte una dispensa que nunca pediste y que no aceptaste, a pesar de que te la estaba dando directamente el nuncio apostólico, por los términos de la dispensa y porque no la habías solicitado. Tú simplemente dices, yo ya presenté mi renuncia y yo considero que mi relación con la Iglesia Católica como sacerdote es en calidad de renuncia, no de dispensa, en términos que son pues humillantes y que son los que el sistema mismo de la Iglesia Católica establece para aquel sacerdote que quiere salirse del sacerdocio. Bueno, tiene que firmar un documento como el que narras. Ese es un primer momento sumamente importante y te pregunto, ¿tu calidad legal o tu relación legal como sacerdote o ex sacerdote de la Iglesia Católica Mexicana con el Vaticano, entonces cuál es, legalmente hablando? Muy buena pregunta, Carmen. Te diría que en términos jurídicos no existe la posibilidad de renunciar. Se supone que el sacramento del sacerdocio es un don que te da Dios a través de la Iglesia y de la mediación de las autoridades jerárquicas de la misma, y que incluso la Iglesia no puede retirarte el sacramento, sino solo impedirte o prohibirte el ejercicio del ministerio, Carmen. Entonces, en ese sentido, yo te diría, yo renuncié no al sacramento, yo renuncié al ejercicio del ministerio en la Iglesia Católica, porque, así se lo puse textualmente al Papa Juan Pablo, no pude ejercer en plenitud, en totalidad, mi ministerio. El ministerio sacerdotal, ¿qué implica, Carmen? Implica tres que le llaman... Déjame te interrumpo un segundo, Alberto. Te voy a interrumpir un segundo. Un segundo, Alberto. La celebración sacramental y litúrgica del misterio de Jesús y el de la construcción en la verdad, en la justicia, en los valores del Evangelio de la comunidad. Y yo le dije, traté de hablar y no se me escuchó, nunca se me escuchó, no he celebrado más la Eucaristía y la liturgia porque renuncié internamente a hacerlo hasta que no se construya nuevamente la comunión con las víctimas y no pude de ninguna manera ejercer el ministerio de la construcción de la comunidad en la verdad, en la justicia, en los valores del Evangelio, y por eso me retiro. Y además le dije que la Iglesia encubría a los sacerdotes que cometían estos actos, lo cual que me parecía absolutamente contradictorio con el Evangelio, con la misión de la Iglesia, Carmen. Esa carta fue entregada y tengo una copia, está publicada en el libro La voluntad de no saber, que tú también nos hiciste favor de presentar en Guanajuato cuando vino el Papa Ratzinger, y está entregada en la Nunciatura Apostólica, y el nuncio Bertelos se comprometió a entregarla por vía diplomática a la Secretaría de Estado, y ellos obviamente supongo al despacho del Papa Juan Pablo. Jamás recibí una respuesta. Entonces, en términos jurídicos te diría, conservo el sacramento del sacerdocio porque se cumplieron todas las formas que exige, digamos, la comunidad para que ello sea posible, pero ni siquiera tengo la suspensión por parte de la Iglesia del ejercicio del ministerio, pero yo he renunciado a ello y además atenté, como dice el Código de Derecho Canónico, Carmen, atenté matrimonio, por lo cual estoy suspendido a divinis y además me siento absolutamente tranquilo con ello, vivo con mi esposa y mis hijos en paz y trato de seguir luchando por lo que creo en las condiciones en las que me encuentro, y así me voy a morir, Carmen. Alberto Atié, vaya declaración que nos haces, Alberto Atié, lo rebuscado de lo legal en el tema que estás aquí explicando. A ver, te lo planteo así: si
tú no renuncias al sacramento, pero renuncias al ejercicio ministerial por las razones que has explicado. Entonces la pregunta sería, ¿eres o no sacerdote? ¿Eres padre o no eres padre en términos religiosos? ¿Eres un sacerdote en suspensión voluntaria o cómo te llamamos? Pues Carmen, esa es una muy buena pregunta para un especialista en derecho canónico. Te diría, soy sacerdote porque recibí el sacramento. No lo ejerzo por mi propia voluntad de haber renunciado. Y la Iglesia Católica, con la amenaza que me hizo el cardenal Norberto en la persona del padre Antonio, que si yo atentaba en algún momento celebrar un sacramento o llevar a cabo alguna acción considerada como típica del ministerio sacerdotal, en ese momento el cardenal intervendría con su autoridad para descalificarme, obviamente, y ejercer alguna norma canónica que puede ser incluso hasta la excomunión. Lo que sí te puedo decir, Carmen, es que en mi vida he intentado siquiera llevar a cabo la celebración de algún sacramento. No he intentado, por supuesto, dar enseñanza a alguna institución que se afirma católica en términos católicos. Sí he encontrado a muchos cristianos católicos con los que hemos compartido la problemática que vive hoy la Iglesia, las contradicciones internas brutales que tiene en términos de cómo afirma derechos humanos afuera y niega rotundamente esos mismos derechos adentro, etcétera. Hemos platicado mucho, hemos tenido encuentros con la Fundación Don Sergio Méndez Arceo, que me hizo un reconocimiento. Sí te digo que no me pudieron dar un premio porque fue muy álgida la discusión interna de cómo se me podía dar tal cual un premio de la fundación si yo criticaba de esa manera a la Iglesia, etcétera. Pero bueno, tuvimos buenos encuentros y hemos tenido muchos encuentros con el grupo PRO sobre derechos humanos, con el padre Miguel Concha y otros sobre temas de derechos humanos. Pero sí, Carmen, no estoy dispuesto a ejercer de ninguna manera, pero sí te puedo decir, y lo dice el derecho canónico, en circunstancias de muerte puedo llevar a cabo el ejercicio del sacerdocio para cumplir con ciertas necesidades de los fieles, que por ejemplo pueden ser la absolución sacramental en peligro de muerte, el celebrar el sacramento del matrimonio a personas que se encuentren en peligro de muerte, la unción de los enfermos, etcétera. Y por supuesto que eso me lo reservo yo también, Carmen. Yo estoy dispuesto, y sí te quiero decir que lo he hecho ante personas que me lo han pedido, porque hay personas que todavía me dicen, para nosotros tú eres todavía un padre y te pedimos que por favor vengas a ver. Y sí, hace poco asistí en peligro de muerte, de hecho murió la persona por un cáncer terminal, a una persona muy cercana que acompañó de manera muy directa a toda la comunidad que trabajamos allá en Iztapalapa, Carmen. Alberto Atié, bueno, ¿qué panorama nos has planteado? Esto último, perdón que lo pregunte así, ¿no te puede llevar esta declaración pública a una situación conflictiva o complicada con la propia Iglesia? ¿Te podrían acusar de algo al haber ejercido tu ministerio en estas condiciones? Carmen, te diría que eso está permitido, lo estudiamos cuando nos preparábamos para el sacerdocio. Eso sigue vigente porque el sacramento lo tengo, lo recibí y lo tengo todavía, no lo ejerzo en ningún otro ámbito. Sí te quiero decir que el cardenal fue durísimo en su encuentro con el padre Antonio Roqueñí, que hasta él regresó extrañado diciéndome, oye, en lugar de buscar alguna forma de acercamiento, lo que hizo fue amenazarte a través de mí. Me parece increíble el encono que tiene en contra tuya el cardenal Rivera. Le dije, no, dile que ni se preocupe, no me interesa. Lo único que sí dile a él es que no me voy a ir de la Ciudad de México. Eso sí, tengo mi derecho como ciudadano a vivir donde se me pegue la gana, y por supuesto que aquí voy a estar. Y estaba presente el padre Alberto Pacheco, a quien tú recuerdas que estuvo presente y llevó a cabo todo el caso de la nulidad de Angélica Rivera
¿Y su boda? Para que ella se pudiera casar sacramentalmente, Uy, supuestamente, con el actual presidente Enrique Peña Nieto. Es el mismo que llevaba mi caso también y que estuvo presente para estas indicaciones, Carmen. Que esta es otra historia tremenda de la que hablamos en su momento muy ampliamente. Déjame cerrar, Alberto, a ti esta conversación, tratando de resumir las cosas importantes que nos has dicho, o las muchas cosas importantes que has dicho. Por lo pronto, se confirma que la Procuraduría General de la República ha abierto una carpeta de investigación sobre el caso del cardenal Norberto Rivera a partir de la denuncia de hechos que presentaste tú y otras personas que basaron en los dichos del propio Rivera hace algún tiempo, donde habló de 15 casos de sacerdotes pederastas que fueron llevados al Vaticano y que el Papa, quien cualquiera que haya sido, porque no se especifica qué Papa, resolvió en consecuencia, y ustedes plantean que el cardenal, al declarar eso públicamente, está reconociendo que tuvo conocimiento por lo menos de esos 15 casos de los que habló públicamente. Ese es un tema que queda aquí y que has dicho también han seguido ustedes ya la propia investigación del caso en la PGR, con lo que has narrado, abierta ya una carpeta de investigación en contra de este cardenal mexicano que está en una fase de retiro o en edad de retiro, y veremos si se le acepta o no la renuncia presentada ante el Papa Francisco. Un asunto importantísimo. Y el otro, ni más ni menos, que es la narración que nos haces sobre tu encuentro la semana pasada con el nuncio apostólico Franco Coppola, que te llama para entregarte una dispensa que no pediste y que no aceptas, y que te coloca en una situación, a ver, ¿la palabra es rebeldía frente a la Iglesia Católica, Alberto? Carmen, pues que la califiquen ellos. Yo te diría, yo se lo dije con mucha claridad al nuncio, y le voy a llevar precisamente la copia de la carta que le escribí al Papa y al cardenal Ratzinger también. Y además te comento que el nuncio de entonces, don Justo Muyor, cuando el cardenal Rivera me dijo textualmente: yo sé que a ti te quieren hacer obispo, pero yo me dijo la Santa Sede que si no te hago obispo yo no te autorizo, no te hacen obispo, etcétera, ¿no? Y por lo tanto vas a estar bajo mi cargo en estas condiciones, y si yo veo que tú cumples con lo que yo te exijo, entonces te hago obispo. Y dije: señor, no me interesa. Le platiqué al nuncio, y el nuncio Muyor me dijo: quiero que ponga por escrito todo esto y me entregue. Y le dije: señor, no lo voy a hacer porque no quiero lastimar la figura de mi obispo. Quiero decirte, Carmen, que sí lo dije textualmente en términos verbales, lo que me sucedió. Él tomó nota, él dijo 3 cosas que yo publiqué después en el libro: que se trataba de haber roto con el secreto pontificio, que es cosa gravísima de un obispo. 2, que él condicionó mi nombramiento de obispo a un cargo que él me iba a dar, que eso está también gravísimo porque los nombramientos los hace el Papa. Y 3, haber coaccionado la conciencia de un sacerdote. Y yo le dije al nuncio: no voy a escribir nada, señor, salvo lo que le dije. No quiero ir más allá en lastimar la imagen, la figura o la autoridad de mi obispo. Yo sé que tal vez debería de haberlo hecho, Carmen. No lo hice. Le escribí al cardenal Ratzinger algunas cosas diciéndole que mi relación con el cardenal se estaba haciendo cada vez más complicada. Y bueno, ya ves hoy lo que están diciendo, ¿no? No sé si te has enterado que boletinaron por ahí un boletín donde dicen a los sacerdotes de la arquidiócesis: cuidado con Alberto Atié. La realidad que está detrás de todo esto es que el cardenal sabía que él tenía una relación irregular con una persona que es actualmente mi esposa, con quien tuvo un hijo, y está buscando pretextos para justificar su salida. Carmen, sí. Imagínate, yo... ¿Y qué dices a eso, Alberto? Como si no fuera el único sacerdote en la iglesia que hubiera tenido algún tipo de estas relaciones, y que además necesitara un motivo para poder salirme, cuando conozco, Carmen, el 80% de sacerdotes de Oaxaca, como se lo dije al nuncio, tienen mujer e hijos, y la comunidad los acepta. Además, los acepta así como están, y no les dicen nada. Al contrario,
les ayudan a mantener una vida como la que llevan y no necesitan estar buscando motivos ni para quedarse ni para salirse. Los que se quieren salir se salen, los que se quieren quedar se quedan, como pasa en muchos casos, incluyendo obispos auxiliares, como el caso del obispo Rogelio, que ya te platicaré un día. Pero entonces, en ese sentido, Carmen, buscando además formas de desacreditarme y descalificarme, yo sí te quiero decir, y te lo digo como se lo dije a Javier, Carmen, si algún día en lo que yo te dije tú encuentras una mentira, una contradicción, una difamación, por favor, hazlo saber. Si tú encontraste en todas las entrevistas que me has hecho el favor de hacerme algo que dijeras, hijo, esto aquí, Alberto Atié está usando esto para mentir, para difamar, por favor, hazlo saber, Carmen, me interesa revisar mi historia en esa línea. Creo que he jugado de la mejor manera, he sido lo más sincero posible con esto, no me mueve otra cosa que el bien de las víctimas. Quiero decirte que he sufrido, Carmen, pérdidas de trabajo, ingresos económicos, que mi situación actual es muy complicada, pero te quiero decir también que no me importa, que voy a seguir a pesar de todas las difamaciones que se están pues construyendo en mi contra, de la forma en la que han afectado a mi familia, porque sacaron datos públicos de mi esposa, y llegaron a decir el nombre de mi hijo en algún momento, luego ya no lo han sacado, dice que para salvaguardar la identidad de los niños, etcétera. Carmen, terrible lo que está pasando, pero quiero decirte que vamos a seguir hasta el fondo, Carmen. Para cerrar, Alberto Atié, en la conversación con el nuncio apostólico en México, Franco Coppola, cuando hablaron de la denuncia presentada contra el cardenal Norberto Rivera, ¿fue porque tú se la contaste o porque él estaba interesado? No, él me pidió que yo le ayudara a entender los términos, dice, porque es el primer país que yo sepa en donde cuando se cometen este tipo de delitos los obispos están obligados a reportarlos ante dos autoridades distintas, ¿no? La Secretaría de Gobernación, que como tú sabes en una reforma del 2010 introdujo en el artículo 12 un añadido que dice que cuando se cometan abusos en contra de niñas y niños dentro de las instalaciones o jurisdicción de la asociación religiosa, se debe de reportar a la Secretaría de Gobernación y a los padres o tutores, Carmen, que esa es la otra parte que tenemos pendiente por reclamar, si el cardenal reportó o no también a los padres o tutores lo que había sucedido o buscó, como en otros casos, la forma de evadir responsabilidad con los tutores o los padres y resolver solo los casos internamente, ¿no? Entonces, él me decía, es el primer país que encuentro con esta doble obligación. Le dije, sí, pues pregúntenle a las autoridades correspondientes por qué lo han decidido así. Yo creo que porque se trata de una asociación religiosa registrada ante la Secretaría de Gobernación, pues la Secretaría de Gobernación tiene una obligación de conocer de los comportamientos delictivos que se cometen dentro de las instituciones, pero eso pregúntenselo a la Secretaría de Gobernación. La otra sí me queda clara, es obligación, dice que incluso la Santa Sede les ha exigido y les ha pedido a todos los obispos que cuando se cometan este tipo de casos sean reportados. Le dije, por favor, señor nuncio, recuérdeselo al cardenal, porque no lo ha hecho según entendemos nosotros, ¿no? Pues ahí está este panorama, Alberto Atié, que nos has contado esta mañana, cosa que te agradezco. Nos mantendremos en comunicación si me lo permites. Gracias, buenos días, un abrazo. Igualmente, Carmen, que la pases bien. Gracias, Alberto Atié, con todo esto que nos ha contado. Qué revelaciones tan importantes, esto que nos cuenta sobre su reunión con el nuncio apostólico Franco Coppola la semana pasada, pues es muy revelador y sobre todo, bueno, pues ahora subrayamos la importancia que tiene que efectivamente se haya abierto una investigación en la PGR a partir de los dichos del propio cardenal Rivera y a partir de la denuncia de hechos que hicieron gente como Atié, Barba y otros que presentaron precisamente esto ante la PGR hace algunos días. Veremos en qué termina la historia, pero es importante saber que el nuncio apostólico, el que representa
al Vaticano en México, pues buscó a Thiers para las dos cosas, para entregarle estas dispensas que no aceptó, pero para preguntarle los términos de la denuncia en contra de un cardenal mexicano de nombre Norberto Rivera.